¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en un cambio de paradigma histórico, pero de los grandes, en las ciencias sociales. Vamos a ver cómo la forma en que entendemos el crimen, la justicia y hasta la sociedad entera dio un giro de 180 grados durante el último siglo. Imagínense esto como un salto analítico gigantesco, de lo que llamamos la sociología del orden a la sociología jurídica crítica. Básicamente, es un viaje fascinante para entender cómo la academia aprendió a mirar mucho más allá de las apariencias. Bueno, entremos de lleno en esto con una pregunta que parece sencilla, pero no lo es para nada. ¿El derecho es realmente neutral? O sea, durante muchísimo tiempo en las ciencias sociales todos decían que sí, absolutamente. Se daba por hecho que el Estado y el sistema legal eran como el árbitro impecable en un partido de fútbol, simplemente aplicando las reglas a todos por igual, sin ningún tipo de favoritismo. Pero hubo una ruptura, un momento histórico que nos hizo cuestionar todo. ¿Es el derecho ese árbitro perfecto? ¿O en realidad estamos hablando de algo completamente distinto? Sección 1. La sociología del orden. El paradigma clásico. A ver, para entender esta transformación tenemos que empezar por acá. La sociología del orden era el lente a través del cual se veía todo en esa época. Era un marco teórico que entendía a la sociedad como un sistema que, por encima de cualquier otra cosa, necesitaba estabilidad. La misión principal de los pensadores no era cuestionar si el orden social era justo o injusto, sino simplemente explicarlo y legitimarlo. El objetivo número uno era la cohesión social, básicamente mantener el equilibrio establecido para que la gran maquinaria de la sociedad siguiera funcionando sin que nada la trabara. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es cómo veían las cosas los primeros gigantes de la teoría, como Emile Durkheim y Talcott Parsons. Para ellos, la sociedad era un sistema estable por naturaleza. El Estado y la ley eran vistos como herramientas necesarias y 100% neutrales. ¿Y qué pasaba con el crimen? Bueno, desde esta perspectiva, el crimen era solo una anomalía, un fallo temporal. El criminal era visto como el defecto de fábrica, digamos, la única pieza que no encajaba en un engranaje que funcionaba a la perfección. Y claro, esta idea nos llevó directo a algo que se conoce como etiología positivista. Suena muy técnico, pero en el fondo significa que buscaban las causas del crimen única y exclusivamente dentro de la persona. Los científicos de aquel entonces se obsesionaron con analizar rasgos biológicos o psicológicos, ignorando por completo el contexto social y económico. Esto creó una criminología súper enfocada en controlar, clasificar y tratar de corregir al individuo, sin detenerse jamás a mirar el entorno estructural que lo rodeaba. Sección 2. La ruptura crítica, años 60 y 70. Y aquí es donde pasa lo increíble, un verdadero fallo en la matriz histórica que lo cambió todo. En muy poco tiempo, se juntaron una serie de eventos que provocaron esta tremenda ruptura teórica. Pensemos en la década de los 60. Vimos una explosión de movimientos sociales y el nacimiento de la sociología del conflicto. A fines de esa misma década, el pensamiento marxista y las teorías críticas ganaron muchísima influencia. Y luego, en los 70s, nace lo que se llamó la nueva criminología, de la mano de autores como Taylor, Walton y Young. El cambio acá es monumental. La academia dejó de preguntarse por qué los individuos cometen delitos y empezó a hacer una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué ciertas conductas se definen como criminales en primer lugar? Sección 3. Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Desarmando el orden. Y esto ilustra de manera brillante la postura de Michel Foucault. Para él, se acabó definitivamente esa idea de la ley como un árbitro neutral. Para nada. Foucault argumentaba que la ley es una tecnología de control, un instrumento puro y duro de poder disciplinario. Él planteaba que el poder de castigar no existe simplemente para corregir a alguien que se desvía, sino que es una herramienta institucional súper calculada, diseñada meticulosamente para disciplinar a las masas y controlar a la sociedad. El derecho, entonces, se quita la máscara y pasa a ser una clarísima expresión de poder. En esa misma línea, el sociólogo Pierre Bourdieu aportó otra pieza clave. Él planteó que el campo jurídico funciona como un espacio de poder simbólico. Y este poder, básicamente, refleja y protege de manera fundamental los intereses de los grupos que ya son dominantes en la pirámide social. Si conectamos esto con Foucault, lo que los teóricos críticos nos están diciendo es fuertísimo. Toda la majestuosidad de la justicia formal, con sus tribunales y rituales, sirve en el fondo para esconder las enormes desigualdades materiales del mundo real, poniéndoles encima un disfraz de supuesta igualdad ante la ley. Sección 4. El derecho como poder. Pasemos a la siguiente parte y veamos cómo se consolida toda esta teoría.
Si ponemos ambos enfoques frente a frente en esta tabla, vemos exactamente cómo las ciencias sociales le dieron la vuelta a la tortilla. Fíjense, la visión tradicional buscaba entender el orden social. La visión crítica, en cambio, expone el conflicto social. Pasamos de creer en un derecho neutral a analizar el derecho como poder. El delito ya no se ve como una simple desviación aislada, sino como una construcción social muy compleja. Y lo más vital, la causa del crimen ya no se busca en la biología o psicología del individuo, sino en las fallas e inequidades de la estructura misma de la sociedad. Y fíjense que los resultados de mirar el mundo con uno u otro lente son como el día y la noche. Para el enfoque tradicional, el sistema ejerce un control social legítimo. Todo funciona como debería. Pero cuando usamos la nueva lente crítica, el resultado que salta a la vista es un control social selectivo y desigual. Es una diferencia absoluta en cómo se valora y se entiende el simple acto de que una comunidad decida castigar a alguien. Sección 5. Castigo, selectividad y desigualdad. Imaginen por un momento a una persona de pie en un tribunal moderno hoy en día. ¿Qué es lo que realmente estamos viendo ahí? Entonces, el punto crucial es llevar estas teorías a la realidad actual. Las implicaciones prácticas de la teoría crítica nos exponen una selectividad estructural evidente. Y la vemos en muchísimos ámbitos, en las cárceles, en los regímenes militares y en los sistemas para adolescentes y poblaciones indígenas. Esta perspectiva explica de manera muy cruda por qué siempre hay una sobrerepresentación inmensa de personas de bajos recursos, jóvenes y minorías. Bajo el enfoque crítico, el sistema no está fallando cuando encarcela desproporcionadamente a estos grupos. De hecho, está operando exactamente como el poder dominante lo estructuró. Ahora, frente a este diagnóstico de una desigualdad tan profunda, pensadores de Europa y América Latina como Luigi Ferrajoli y Eugenio Raúl Zaffaroni sentaron las bases para buscar otras salidas. Ellos defienden enfoques garantistas y restaurativos. Se trata básicamente de ponerle límites súper estrictos al poder punitivo del Estado y buscar vías alternativas al castigo tradicional. Es un intento por mitigar el peso de un sistema que, según estos teóricos, favorece estructuralmente a unos por encima de otros. Y así llegamos al final de este análisis con una reflexión muy importante. Considerando todo este inmenso cambio de paradigma, desde esa búsqueda inicial del orden hasta la crítica absoluta del poder, nos queda una pregunta flotando en el aire. ¿Quién está verdaderamente representado en los sistemas de justicia de hoy? Es una duda muy provocativa sobre las consecuencias reales de estas teorías y nos invita a observar los tribunales y las leyes con una mirada muchísimo más aguda. Ojalá este recorrido les haya resultado tan revelador como a nosotros. Muchísimas gracias por acompañar esta explicación.